Bienvenidas y bienvenidos a Inmunidad Consciente, el podcast donde hablamos de salud, autocuidado y calidad de vida, especialmente en personas con enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Yo soy Carlos Ferragut y hoy no me ha podido acompañar nuestra compañera Cristina, pero bueno, nos acompañará en el siguiente programa. Hoy tenemos un episodio muy especial porque contamos con una invitada que aporta una parte fundamental del abordaje en estas enfermedades y que muchas veces no recibe la atención que merece. Hoy nos acompaña Estefanía Romero, psicóloga, con quien vamos a hablar de un tema clave, la salud mental en las enfermedades crónicas. Porque cuando hablamos de inflamación solemos pensar solo en lo físico, como la dieta o el deporte, pero el impacto emocional y psicológico es enorme y entenderlo puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida. Es un tema que hemos estado mencionando en muchas ocasiones en nuestros programas, pero que nunca habíamos podido entrar en profundidad con un profesional hasta ahora. Así que nos hace especial ilusión que estés aquí. Y te doy la bienvenida, Estefanía. Te agradezco mucho tu participación en el programa. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias a vosotros por la invitación. La verdad que me hace mucha ilusión y espero que con este ratito que compartamos hoy poder resolver muchas dudas y dar también alguna que otra pauta para las personas que, como nosotros, pues viven con una enfermedad autoinmune inflamatoria. Te agradezco mucho tu participación. Y bueno, para empezar, me gustaría que te presentases brevemente, que nos contases qué trabajas como psicóloga y por qué te interesa especialmente el ámbito de la enfermedad crónica. Y bueno, también si nos puedes dejar tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar y seguir. Perfecto. Bueno, como os he dicho, soy Estefanía Romero. Soy paciente crónica de diferentes enfermedades, pero en lo que más divulgo en redes sociales es en relación a mi espondiloartritis, que la empecé con los primeros síntomas a los 7, 8 añitos, aunque no me la diagnosticaron hasta los 18. Y también por esa época empezaron a aparecer otras enfermedades crónicas que hizo que cuando yo llegué a la edad de 11 añitos más o menos, y empecé a plantearme qué es lo que quiero ser de mayor, pues ya tenía unas cuantas enfermedades crónicas, concretamente 3 acumuladas, y tenía esa experiencia de que nadie me estaba ayudando a cómo se llevaba todo esto, a cómo llevaba yo mis revisiones para el asma, para la alergia y para eso que no estaba diagnosticado, pero que me decía que estar cada 2 por 3 en el traumatólogo con esguinces, tendinitis y demás dolores. Entonces, pues yo ahí muy consciente de mí misma empecé a decirle a mi madre que yo cuando fuese mayor que quería ayudar a otros niños para que no lo pasaran así de mal, porque yo veía en la sala de espera pues que estaban los niños pues llorando, pasándolo muy mal y yo ya pues tenía como esa experiencia según fue creciendo de saber que eso tampoco era tanto porque ya empecé en esos pasitos en la aceptación. Entonces ahí fue cuando surgió el quiero ser psicóloga, pero no solamente el quiero ser psicóloga, sino quiero ser psicóloga para ayudar a otros niños y niñas, ahora ya jóvenes y adultos también, a saber cómo poder llevar su enfermedad crónica, cómo poder hacer esa aceptación. Y pues ahí es en lo que hemos estado trabajando desde que me gradué en el 2013. Y nada, a nivel de lo que es el enfoque, yo la verdad que tengo un enfoque cuando, tanto a la hora de divulgar como cuando acompaño pacientes en consulta, muy integrador. Me he formado en muchas técnicas que ayudan pues al acompañamiento en pacientes, tanto enfermedades crónicas como en cáncer, también a gestión de la fatiga y el dolor, como por ejemplo el mindfulness. Lo que trato es pues todo lo que aprendo, leo y trato también, ¿no?, de ir acumulando ese conocimiento para aplicarlo en mí misma, también ponerlo en disposición de los demás, tanto cuando paso consulta, que ahora actualmente estoy un poco en pausa en ese área de mi profesión, como también cuando divulgo, que eso ya lo enlazo con las redes sociales, a través de Instagram, que me llamo @estefaniaromero.psicóloga. Es curioso como muchas veces la mayoría de profesionales que nos dedicamos al ámbito de la salud surge nuestro deseo de ayudar a la gente a raíz de una patología, ¿no? Tenemos muchos compañeros que también tienen espondiloartritis y unos se han dedicado pues, a la psicología, otros a la nutrición, otros al deporte. Me gustaría preguntarte un poco, enfocado a la psicología, que es a lo que tú te dedicas, ¿por qué consideras que la salud mental es una parte clave en el abordaje de las enfermedades inflamatorias y autoinmunes?
Yo creo que es algo muy, muy importante porque si tenemos en cuenta cómo se produce ese proceso, ya no de diagnóstico, sino yendo un poquito antes, en esa aparición de los primeros síntomas, pues tú conoces una normalidad, tu día a día es de una determinada manera, de repente empiezan a pasar cosas en tu cuerpo, a notar síntomas, a notar malestar, que no sabes muy bien de dónde viene y que tienes que empezar a hacer adaptaciones, que te ves limitado, que empiezas a ir a esas consultas médicas para ver, ¿no? Que te diagnostiquen qué es lo que te pasa, poderte tomar algo y que ya se te pase. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tardas unos años, como suele ser la realidad de muchos, en ese periplo de consultas hasta que te diagnostican, pero es que luego encima te diagnostican y te dicen que de curar nada de nada, que esto es algo crónico y que la medicación pues es algo que te va a acompañar de ahora en adelante, además, ¿no? De esa incertidumbre de cuándo estaré bien, cuándo estaré mal, cuándo toca de nuevo pues ese brote, ¿no? Esa crisis, pues esto es algo que nadie nos ha enseñado. O sea, que de repente la vida era de una manera, ahora es de otra, tenemos que hacer adaptaciones, lo que antes hacíamos puede ser que no lo podamos hacer de ninguna manera o no de la manera que conocíamos y la que ahora mismo es la que nos vale. Entonces es un proceso a nivel psicológico de tener que aceptar todos esos cambios a nivel externo de nuestra rutina, en nuestro día a día, pero también a nivel interno de cómo funciona nuestro cuerpo y de, como decía antes, ¿no? Esa incertidumbre de cómo evolucionará de ahora en adelante, que si no tenemos este apoyo psicológico es muy difícil que sepamos solo sin bien, ya no necesariamente, ¿no? El proceso de terapia, que no siempre se necesita, pero al menos, ¿no? Una pauta, el estar en contacto con profesionales especializados, el poder estar también en contacto con otros pacientes que se encuentran en otro punto diferente al nuestro y que nos pueden dar esa esperanza de que ese mal momento en el que estamos ahora se pasa y que no dura para siempre. Todo lo que es el rodearse, ¿no? De ese conocimiento profesional y de esa experiencia a través de otros es de muchísima ayuda porque si no nos podemos hundir en la total desesperanza. Una de las etapas más duras es, como has mencionado, el momento del diagnóstico, donde muchas personas pasan por un duelo, pues como decías, porque a lo mejor sienten que ya no tienen la salud que tenían antes, porque los planes de la vida les cambian, por la incertidumbre del futuro. Desde tu experiencia, ¿qué emociones suelen aparecer en esta fase? O incluso, no sé si es demasiado personal la pregunta, pero a ti cuando te detectaron, por ejemplo, las patologías, ¿qué emociones te surgieron? Pues yo cuando hablo de las emociones ante un diagnóstico siempre distingo entre dos grupos, porque depende mucho del camino que hayamos recorrido hasta llegar a ese diagnóstico. Si ese camino ha sido muy, muy corto, estamos hablando de poquitos meses, un año incluso, sí que se produce desde ese primer momento ya pues un malestar emocional, un shock ante la noticia, emociones, ¿no? Como el enfado porque nos esté pasando esto a nosotros, porque no tenga cura, incluso también esa incredulidad, ¿no? Dentro de ese shock de no poder querer creérnoslo al principio, la tristeza por todo lo que esto supone, el miedo por ese futuro, por esa incertidumbre y lo que nos depara. Es como que desde el principio conectamos con lo fuerte de la noticia, podemos decir, pero cuando ese camino es más largo, lo que ocurre, que es lo que a mí me pasó con la espondiloartritis hace ya pues, muchos años, en el 2010, y lo que me ha pasado con la endometriosis hace literalmente un mes con el diagnóstico, es el que primero conectas con el alivio de por fin sé lo que tengo, por fin me creen, qué bien ya tengo diagnóstico, si tengo diagnóstico tengo tratamiento. Yo además incluso tanto con una como con otra estaba informada de antes de que yo digo, si me diagnostican algo va a ser, me van a diagnosticar esto y cuando me lo diagnostiquen es crónico, o sea que ese shock de la cronicidad ya me lo venía trabajado, pero ese alivio que sientes, ¿no? Por ya se puede, nos podemos poner a ello para mejorar. Luego, pues poco a poco, los próximos días, incluso par de semanas, ya da paso a ese shock emocional del que hablábamos antes, de decir, vale, sí, el alivio ha pasado, efectivamente mejor saber lo que tienes que no saberlo, vamos a ver, Ujú. pero vamos ahora, ¿no? A tomar conciencia de lo que te han diagnosticado, de lo que supone, de lo que va a implicar convivir de ahora en adelante con todo esto.
Entonces ahí es cuando pues esas emociones que antes se hablaba, ¿no? Esas las que llamamos desagradables, esa tristeza, ese enfado, el miedo, la ansiedad, pues ahí aparece porque ya no es solamente de sí, efectivamente tenía algo y nunca he mentido y siempre he tenido razón, sino es, vale, pero es que lo que tenía era esto y esto no es algo precisamente fácil de llevar ni algo que vaya a darme tranquilidad de ahora en adelante, sino que me va a dar Claro. esa incertidumbre que tengo que aprender a manejar. Sí, a mí en lo personal es tal cual has dicho, cuando me detectaron la espondiloartritis, porque yo estaba en un caso bastante avanzado y yo estaba muy asustado porque me esperaba lo peor. Y cuando ya me confirmaron que era espondiloartritis, fue como por una parte de alivio, de decir, por lo Claro. menos ya saben lo que es y me lo pueden tratar. Y Mm. dentro de lo que cabe no es algo muy grave, yo me esperaba lo peor. Yo Y también, ¿eh? O sea, si es que a mí me la diagnosticaron, Carlos, de rebote, porque las sí, pruebas que me hicieron fue para confirmar esclerosis múltiple. claro. Entonces, en el momento en el que me lo descartaron, me dijo la neuróloga, no, yo te mando para el reuma, que la zona que se ve en la radiografía inflamada, esa ya no me corresponde. Entonces fue un poco el alivio, porque con la información que yo tenía, que es la que tiene la población Mm, general y que está bastante desactualizada y desinformada de lo que es la esclerosis múltiple, yo estaba en pánico absoluto que fuera eso, y luego yo ujú. decía, cualquier cosa diferente a eso es mejor. Luego ya te Claro. informas y dices, no es ni mejor ni peor, simplemente es una experiencia diferente y un camino distinto al que hay que recorrer. Exacto, yo pensaba que podía ser algún tipo de tumor cerebral o de lo peor Mm, de lo peor. Luego ya sientes alivio mm, y en mi caso incertidumbre porque no mm, conocía la enfermedad, pero bueno, luego ya vas conociendo poco a poco mm. y te vas dando cuenta de, de lo que te toca convivir. Sí. Pero bueno, por ahora lo llevas bien Sí, en ese sí, sentido. por ahora lo llevamos bien. Bueno, Mm, llevo bien las 5 primeras, la sexta estoy sí, aprendiendo a llevarla bien, pero bueno, como es un camino que ya hemos recorrido 5 veces, sí. malo será que me pierda mucho por él. Bueno, muchísimo ánimo con ello. Muchas gracias. Me gustaría hablar ahora sobre probablemente unas pandemias mundiales, que es el estrés crónico. ¿Cómo afecta el estrés constante en enfermedades inflamatorias? Es, por mi experiencia, tanto personal como por lo que veo en los pacientes que he acompañado, lo que también me transmiten a través de redes sociales, es lo que peor nos viene de todo. Me explico. Yo llevo con una medicación estable, pues 8 años, 9 voy a hacer ahora en marzo. Y desde entonces, a pesar de que la medicación funciona perfectamente, va a seguir funcionando, y si no me pusiera una alarma ni me enteraría de que hay que pincharme porque no noto cuando ya me toca, en estos 9 años, todos y cada uno de los brotes que he tenido ha sido por estrés. En el momento en el que tengo un pico de estrés por algún tema profesional o por algún tema personal, da igual yo el ejercicio que haga, lo que cuide mi alimentación, mi entrenamiento de fuerza, mi todo, da igual todo lo rigurosa que sea, que si tengo ese estrés descontrolado, voy a brotar. Y claro, Mm, cuando estamos hablando de ese estrés, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de algo ya más cronificado, es lo que nos puede impedir el estar en una fase de remisión, incluso poder llegar a creer, no, es que he probado un montón de medicaciones, he probado un montón de cosas y no sabemos muy bien que no termina de funcionar. Y a mí eso es algo que en alguna vez me ha comentado mi reumatólogo de entonces, el que tenía antes, de, no, que es muy importante también, ¿no? Todo lo que es el poder llevar una vida tranquila. Yo cada vez que he tenido un cambio de trabajo, ¿no? Se lo comentaba de, ya no trabajo en el hospital, ahora trabajo pues, atendiendo por teléfono. Está muy bien que no trabajes en el hospital porque te pegaban los niños muchas enfermedades, Estefanía. Yo me alegro, es una decisión tuya, yo no te podía decir que dejaras ese trabajo, está muy bien el teléfono. Luego cambiaba de, bueno, está muy bien que ya pases consulta, que no estés en el teléfono, porque dedicarte a las emergencias no es bueno para tu estrés, pero bueno, hemos dado un pasito más, ya no coges infecciones y ya no estás todo el día en alerta. Y claro, son cosas que pongo esos ejemplos, ¿no? A nivel profesional, que muchas veces, dependiendo un poquito de nuestra profesión, no podemos elegir a qué nos dedicamos, entiéndeme, ¿no? Cuáles son esas condiciones de trabajo hasta cierto punto, y simplemente es de con lo que tengo voy a ver cómo me puedo cuidar lo mejor posible,
Pero es que luego también nos pasan cosas, a todos nos pasan cosas en nuestras familias, en nuestros entornos, de fallecimientos, diagnóstico de enfermedades, conflictos. Pues la vida también pasa por nosotros al igual que por cualquier persona. Entonces sí que es importante que cuando hablamos del estrés y de cómo cuidarnos del estrés, que diferenciemos entre lo que depende de nosotros y de lo que no. Lo que depende de nosotros es el poder llevar esa gestión del estrés a la hora de pues, tener conciencia de nuestras propias emociones, de nuestro momento presente, lo que hablaba antes, ¿no? Que trabajamos mucho con el mindfulness, de poder hacer alguna técnica de relajación o meditación antes de dormir si vemos que estamos acelerados, o a lo mejor antes de ir a trabajar en el transporte público o en el coche cuando estamos aparcados para poder entrar pues lo más en calma posible. Podemos hacer cosas para poder facilitar que nuestro estado sea lo más en calma posible. Pero, muy importante, que no nos carguemos con toda la responsabilidad de depende de mí, solamente de mí, al vivir zen, porque la vida va a seguir pasando y a lo mejor nos responsabilizamos de cosas que simplemente, pues como digo yo, pues he tenido un brote pues porque tocaba, ha tocado y pues ya veremos qué hacemos con él. Hay a veces que sí que soy consciente de que podía haber tomado otras decisiones y haberme cuidado más, pero hay otras veces es de ha tocado trama, ha tocado brote y ya está, y seguimos por adelante y aplicamos las herramientas que por brotes anteriores sabemos que nos venían bien para cuidarnos. Claro, al final, bueno, Cristina y yo solemos hablar mucho sobre los pilares para reducir la inflamación y siempre mencionamos que está lo que es la medicación, la nutrición, el entrenamiento y también la salud mental, que es Mm, algo que a lo mejor mucha gente no le da suficiente importancia, pero que realmente es que tiene un gran impacto, como tú has mm, mencionado. El problema es que muchas veces se retroalimenta incluso porque tú te sientes mal, eso te genera estrés, el estrés empeora la enfermedad y se va retroalimentando. mm, Por lo tanto, es muy importante saber cortar de raíz. Antes mencionabas el tema de la autoexigencia y mm. justamente te quería preguntar sobre ello, que es algo que vemos muchas veces, la gente que siente culpa de a lo mejor no hago lo suficiente o debería estar mejor, antes podía con todo. Me gustaría que nos comentases un poco cómo afecta la autoexigencia en personas con enfermedades inflamatorias. Afecta mucho, sobre todo a nivel de autoestima y de relación con nosotros mismos. Y eso depende mucho del cómo nos han transmitido la información de cómo ha de ser de nuestro autocuidado y qué porcentaje juega cada uno de los aspectos, de los factores que nos hacen estar bien. Por ejemplo, si nos han transmitido de, no, si tú, pues como los pilares que hablábamos antes, ¿no? Haces tu ejercicio de fuerza 2, 3 días a la semana, cuidas tu alimentación, sigues una dieta antiinflamatoria con los suplementos que necesites y adaptada por un profesional, haces tus meditaciones, tus relajaciones y tratas de vivir lo más en calma posible, vas al psicólogo incluso. Si tú haces todo eso, entonces pues ya vas a estar bien. Claro, ahí tenemos 2 problemas. Lo primero, bueno, tenemos unos cuantos, pero generalizando, el primero es que puedes hacer todo eso y aún así brotar, y eso no quiere decir que hayas hecho nada mal, pero si te lo han dicho como una fórmula mágica casi curativa, porque eso es una de las cosas que muchas veces ocurre, que se asocia el estar bien, el estar en remisión como una cura. Y entonces, si yo he encontrado la clave, como la clave de la felicidad, la clave de la remisión, solo tengo que seguirla de ahora en adelante y esto será como si no tuviese nada. Sí, me tengo que medicar, ir a mis revisiones, pero esto será como si no fuese real. Claro, cuando llega el brote y tú tienes esa conciencia de haberlo hecho todo bien, pues es que a lo mejor no lo estoy haciendo tan bien y nos responsabilizamos. Eso por una parte, pero luego por otra parte, y aún más importante, es no todas las personas tienen el tiempo y sobre todo el dinero para poder hacer todas esas cosas a la vez, al mismo tiempo e invertir tanto tiempo, pero sobre todo dinero en todas esas áreas de autocuidado. Como de, vale, y es que a mí me lo dicen muchas veces. De hecho, hace poco hablaba sobre ello en mis redes sociales. Me dicen, claro, es que me puedo o pagar el nutricionista o el psicólogo, porque como espera que me derive la seguridad social, encuentran la cura antes, o me puedo pagar el entrenador personal porque no quiero ir a un gimnasio normal y corriente porque sin supervisión pues nos podemos lesionar. Pero es que no me puedo pagar las 3 cosas a la vez.
o puedo dedicar este tiempo a cuidarme, pues por ejemplo, ¿no? A pues, hacer ejercicio en casa si tenemos esa atención online, pero si luego además tengo que encargarme de cosas de la casa, de niños si los tengo, de prepararme mi comida rica para llevármelo en tupper y no comer cualquier cosa como los demás y así cuidar mi alimentación, etcétera, 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 no tengo suficientes horas en el día. Y claro, pues al final el autocuidado le dedicamos un montón de tiempo, nos genera estrés y, volviendo a lo que hablábamos antes, pues menudo apaño hemos hecho. Estamos cuidándonos un montón, pero estamos con un estrés increíble porque no llegamos a todo y porque nos cuidamos, pero no es suficiente, y ese beneficio que sumaría todo lo que sí que estamos haciendo, por cómo lo estamos viviendo internamente, con ese estrés, con ese malestar y con esa culpa de que no es lo suficiente, no estoy haciendo todo lo que debo, pues es que prácticamente no tanto, pero es como si cayera en saco roto, porque una cosa que es todo ese bienestar a nivel físico que podemos estar encontrando, pues nos lo estamos cargando con ese malestar emocional que lo está produciendo el cómo estamos gestionando todo este autocuidado. Entonces, hay que ver cuál es esa autoexigencia, de dónde viene, qué mensajes nos han transmitido o estamos consumiendo en redes sociales que van en esa línea, y el poder parar, rebobinar y empezar paso a paso. Vamos a elegir ahora mismo cuál es el síntoma que más me incapacita. Pues es que me han diagnosticado una alergia alimentaria, me han diagnosticado celiaquía. Pues hombre, vamos a ponernos primero con el nutricionista, porque como no sepas cómo comer, apañados vamos. O es que tengo muchísimo dolor, muchísima rigidez, estoy prácticamente encamado, pues a lo mejor lo primero que tenemos que ponernos es a invertir en un fisio, con ese fisio ver de qué manera y en qué momento, cuando nos dé ese permiso, podemos compatibilizarlo con hacer algún entrenamiento, a lo mejor simplemente estiramientos al principio. Y si a lo mejor es la mala noticia lo que más nos afecta y los tiene totalmente bloqueados, pues comenzamos con el psicólogo. Pero es que no tenemos que empezar con todo a la vez, porque el paciente perfecto, por mucho que nos vendan, no existe y no hay ninguna meta a la que llegar más allá que el tener la mejor calidad de vida posible. Claro, es muy interesante lo que dices porque es imposible hacerlo todo bien, pero es que aunque lo hagas todo bien tampoco te vas a curar de la enfermedad. Entonces, Total. es importante pues cuidarse obviamente, pero sin llegar tampoco al punto de entrar en la obsesión y autoexigirte lo máximo. Precisamente conforme a lo que decías de personas que a lo mejor no tienen la capacidad, ya sea por tiempo o por dinero, de acceder a profesionales, tú desde la psicología podrías aportar algunas herramientas útiles para personas que sufren de estas enfermedades. Yo las herramientas que puedo aportar son las que ya comparto a través de mis redes sociales. O sea, sobre todo es la identificación y la gestión emocional. O sea, el poder pararnos, tomar conciencia de cómo nos sentimos, el normalizar esas emociones que estamos sintiendo en este proceso por el que estamos pasando, ¿no? De adaptación de nuestro día a día, de aceptación de nuestro diagnóstico, nuestro brote, cambio de medicación, cada uno con su circunstancia. Y una vez, ¿no?, que hacemos ese trabajo de identificar cuáles son esas emociones y transmitirnos que todas son válidas, que eso de las emociones buenas y malas no es cierto, que todas las emociones son válidas y tenemos que escucharlas y tenemos que permitirnos expresarlas, pues ahí el preguntarnos, ¿no?, si tenemos las herramientas para poder gestionar emociones como el enfado, como el miedo, como la tristeza, que eso depende mucho de nuestra educación emocional, de nuestra experiencia vital. Hay algunas veces que encontramos que sí, porque las hemos aprendido en algún otro momento. Hay otras veces que no, que vemos que hay alguna emoción con la que no nos llevamos del todo bien, y ahí sí que es cuando se necesita un apoyo profesional, pero sobre todo el empezar desde ese permitirnos las emociones, expresarlas, el compartir con las personas de nuestro entorno y no convertir la enfermedad en un tabú. Y poquito a poco, el tercer pilar sería a la que compartimos, el romper ese aislamiento en el que muchas veces aparece por esa sensación de nadie me va a entender, nadie se va a querer tomar la molestia, de adaptar, de amoldarse en definitiva a mi ritmo, a mis tiempos, a mis pausas, el poder dar la oportunidad a las personas del entorno a poder demostrar, ¿no?, si quieren estar, si no quieren estar, y poder adaptar esas actividades de ocio que nos hagan, pues, ir trabajando, ¿no?, desde esa parte más interna que hablaba a nivel emocional, también a esa parte más externa de
el darnos la oportunidad del poder recibir, pero para recibirla muchas veces hay que dar el paso de pedir esa ayuda y recibir ese acompañamiento y ese apoyo que necesitamos. Sería así una combinación entre esa parte emocional, pero también una parte muy importante de comunicación y de evitar el aislamiento. No, pues yo animo a todo el mundo a que te siga en redes sociales, que seguro que van a aprender muchísimo y que además ha llegado a los 15.000 seguidores, así que felicidades. Muchas gracias, ahí vamos a ir trabajando para que cada vez más la comunidad sea más grande. La verdad que es súper bonito ver en cada post cómo los comentarios que los pacientes dejan, el cómo se responden y se recomiendan unos a otros, el cómo muchas veces, ¿no? Me escriben de, oye, pues me acaban de diagnosticar Behçet. ¿Conoces a alguien que...? Y claro, a mí me viene en la cabeza pues porque yo hablo mucho, porque me escriben mucho por privado y yo siempre respondo y si no lo hago es porque o no lo he visto o a lo mejor ha habido algún problema con la notificación, así que siempre pido Ujú. de, si no respondo en 2 días, vuélveme a escribir, que eso ha sido un despiste y a mí se me queda, ¿no? Un poco de, bueno, pues voy a ver, ya escribo a otra persona, oye, que me acaban de contactar, ¿qué tal? ¿Te parece que facilite? Y luego también, ¿no? Hacemos esa labor de ponerse en contacto y, si en definitiva, o recomendar, por supuesto, asociaciones específicas, pues si son de España, pues las conozco prácticamente todas las que hay de enfermedades autoinmunes inflamatorias, porque he colaborado con la grandísima mayoría, pero si no, pues también intentar buscar en otros países o buscar con ayuda de otros psicólogos para que pues ese apoyo se reciba no solo virtualmente, sino también de forma presencial, que también es bonito pues tener esa conexión. Claro. Bueno, yo animo a todo el mundo a que te sigan. Muchas personas dudan muchas veces en acudir al psicólogo porque sienten que no están tan mal o que deberían poder solas, o incluso hay gente que le da vergüenza. Mm. Entonces me gustaría preguntarte cuáles serían las señales claras de un buen momento para pedir ayuda profesional. Es importante que cuando hablábamos antes, ¿no? De ese proceso emocional por lo que pasamos cuando nos diagnostican una enfermedad crónica o cuando tenemos que hacer frente a un bache importante como puede ser, ¿no? Un brote especialmente intenso, un cambio de tratamiento, un cambio incluso de profesional. Yo antes hablaba, ¿no? De mi anterior reumatólogo y eso es porque se jubiló y llevo solamente 2 sesiones con la nueva, que estoy encantadísima, pero madre mía lo que me costó cuando vi en la aplicación un nombre diferente, sabíamos que iba a llegar, pero no, no estaba preparada. Todo lo que es un cambio, ¿no? Intenso en lo que es en el transcurrir de nuestra enfermedad, es importante que distingamos, ¿no? Cuáles son esas emociones normales, como las que nombrábamos antes, propias del impacto, que van a ser, ¿no? Pues muy concretas en el tiempo después de tener que hacer frente a esa mala noticia, a ese cambio, y que según vayan pasando los días con las herramientas que ya tenemos, pues ese impacto va a disminuir y vamos a poder gestionar y seguir adelante, a cuando ya no estamos hablando de algo temporal propio de ese impacto, de esa mala noticia, sino que ya se cronifica, que ya vemos que esas emociones son más duraderas en el tiempo, pero sobre todo que son muy intensas y que nos impiden seguir con nuestro día a día. Nuestro día a día, tanto a nivel funcional, de hacer las cosas que hacemos en nuestra rutina, pues a nivel de relacionarnos con los demás, trabajar si estamos trabajando, el poder encargarnos de las tareas que tengamos asignadas en nuestro día a día, como sobre todo de autocuidado. Autocuidado, pues esas actividades básicas de la vida diaria, es que no estoy pudiendo ducharme, asearme, alimentarme bien, descansar bien. Cuando vemos que esas emociones están interfiriendo y que no están permitiendo que tengamos un buen autocuidado y una vida funcional, ahí es cuando tiene que pues, despertarse esa señal de alarma de decir, vale, hay, como decíamos antes, ¿no? Algunas emociones que se me están ahí atragantando y vamos a ver cómo lo podemos gestionar. Vamos a pedir esa ayuda profesional para esas herramientas que me faltan, porque hay algunas emociones que no sé sabiendo cómo llevar o algunos puntos de este proceso, pues poder aprender que, como decíamos antes, pues nadie hemos nacido aprendidos y a veces, pues igual que a mí en su día me tuvieran que ayudar y que ahora mismo me están ayudando con este nuevo diagnóstico, pues todos necesitamos aprender y tener ese apoyo para pues que nos enseñen a cómo se lleva todo esto de las enfermedades crónicas.
Muy importante dejarse ayudar, que hay mucha gente que incluso le da vergüenza, eso pasa mucho en los Y por hombres eso, quizás. claro, y eso es mucho porque se nos ha Mm, transmitido y eso también es algo que encontramos mucho por redes sociales y yo trato de luchar contra ello a través de mis mensajes en stories, en posts, que se ha asociado que esto es una cuestión de fortaleza, que claro. incluso se presume de mm, yo fíjate por todo lo que he pasado, yo nunca lo he necesitado, yo he podido sola. Hay personas que no son capaces, ya utilizamos la palabra capaz, como si esto es una cuestión de buenos, malos, más capaces y más incapaces. No, es una cuestión de que dependiendo del tipo de enfermedad y de la educación emocional que hayas recibido, pero también de cómo te haya ido la vida, algo tan sencillo de, yo siempre digo, pues si has tenido la desgracia de haber tenido muchos dramas en tu vida hasta llegado este momento, pues no te ha quedado otra que desarrollar herramientas para poder con ello y esto no te impacta tanto porque sí, obviamente es una enfermedad crónica, pero dices, un problema de verdad es otra cosa y ya lo he vivido. Pero si por lo que sea tu salud y la de las personas que te rodean ha sido buena hasta ahora, es el primer contacto que tenéis en la familia con la cronicidad y no has necesitado desarrollar herramientas para gestionar emociones intensas que te incapacitan, pues es que alguien te va a tener que enseñar y si no te ha enseñado la vida, pues que te enseñe un profesional que para algo ha estudiado. Claro. Bueno, yo lo reconozco y no me importa reconocerlo, que he ido al psicólogo y me ha ayudado muchísimo, así que lo recomiendo muchísimo. Y no hay que tener vergüenza por ello. Para nada. Bueno, ya para ir terminando, ¿te gustaría dejar un mensaje final para personas con enfermedades inflamatorias? Pues el mensaje es el que se cuiden, que se prioricen, que den esa oportunidad a las personas de su entorno del poder ayudarles, de poder ser de apoyo, que no pensemos, que eso es algo a lo que caemos mucho, que porque una, dos, tres personas se hayan comportado mal, hayan desaparecido, no se hayan hecho comentarios inapropiados, que no se hayan dolido, que todo el mundo es así, que nadie nos va a entender, que no, que esto es una cuestión de sanos y no sanos, que no hagamos bandos, sino que realmente, pues esto hay personas maravillosas con problemas de salud o sin problemas de salud que sí que están dispuestas a acompañarnos, a ayudarnos y que sí que tienen esa empatía y ese interés en aprender y que es muy importante que les demos la oportunidad porque si nos quedamos en esto solamente lo entiende el que lo vive y los pacientes que tiene alrededor, al final estamos reduciendo mucho nuestras posibilidades de acompañamiento. Eso es una fase por la que todos pasamos, así que si se identifican con esa, que piensen cuáles son las personas de su alrededor a los que todavía no le han dado la oportunidad de demostrar si quieren o no continuar este camino con ellos y que den ese paso. Pues muchísimas gracias, Estefanía, por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Ha sido un placer tenerte en Inmunidad Consciente. Muchísimas gracias a vosotros y espero que haya ayudado a muchas personas. Gracias también a todas las personas que nos habéis escuchado hasta aquí. Si este episodio te ha gustado, compártelo con alguien a quien pueda ayudarle. Nos puedes seguir en Instagram, YouTube y Spotify como Inmunidad Consciente, donde seguimos hablando de salud, enfermedades autoinmunes y bienestar desde una mirada integral. Y sobre todo, seguid a Estefanía Romero para aprender mucho más sobre psicología. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.